Para compartir hoy un poco viendo todos los ejemplos que encontramos en la Biblia de que es común, ¿no?, y natural que la gente a los hijos o hijas de Dios nos pague con mal el bien que le hacemos. Voy a compartir qué fue lo que le pasó a Abraham, el padre de la nación de Israel, y sería nuestro padre también en cierta manera, porque todos aquellos que hemos aceptado a ese Jesús que viene desde Nazaret, Israel, a traer salvación al mundo, en cierta manera ingresamos al pueblo santo de Israel, a las raíces del pueblo de Israel que están nacidas en Abraham. Bueno, si vamos un poquito, no voy a detallar un capítulo, un versículo, sino que vamos a recorrer un poquito la vida de Abraham, en un par de capítulos que están en la Biblia, y lo vamos a tratar de resumir. Abraham era hijo de Taré. Taré tuvo 3 hijos en Ur de Caldea, Nacor, Abraham y Haram, ¿verdad? Allí en Génesis capítulo 11, 27, encontramos que muere Haram, hermano de Abraham, y Taré, su padre, se hace cargo de su nieto, de Lot. Y esta es la historia que hoy quiero rescatar para ejemplizar que muchas veces la gente a la cual nosotros, por amor al Señor, bendecimos o ayudamos, y esa gente termina haciéndonos daño, pagándonos con mal el bien que le hicimos, ¿no? Pero, como bien nos enseña la palabra, nosotros debemos ser obedientes a los consejos de Dios, ¿no? Y Jesús decía que había que orar, bendecir a aquellos que se levantan contra nosotros, aquellos que nos dañan, aquellos que se convierten en enemigos nuestros. Bendecir y orarlos. Y dejar, dice la Escritura bíblica, la venganza en manos de Dios, ¿no? Entonces nosotros, como hijos e hijas obedientes a un buen padre como es el Creador, debemos obedecer ese mandamiento que dice de bendecir a nuestros enemigos, de orar por ellos, y en caso que ellos necesiten alguna ayuda de parte nuestra, cuando aún se han convertido en enemigos, y esto es lo difícil, es que hay que ir y darle la mano. Y a mí siempre me gusta destacar esto, ¿no? Que aquellos que lo que predicamos lo tenemos que llevar a cabo y cumplir. A nosotros como familia muchas veces Dios ha permitido que nosotros no solamente bendigamos en oración a aquellos que se han convertido en nuestros enemigos, sino que muchas veces Dios ha permitido que hagamos algo por esos que alguna vez se levantaron contra nosotros, ¿no? Es decir, Dios pone tus enemigos en tus manos. Bien, en el versículo 31 de Génesis capítulo 11 vamos a encontrar que Taré, el padre de Abraham, es quien toma la iniciativa de ir a Canaán, lo que hoy se conoce como tierra de Israel, y se lleva consigo a su hijo Abraham y a Lot. En Ur de Caldea quedó su otro hijo Nacor, quien se había casado con su sobrina Milca. Milca era hija de Haram, el hermano de Abraham que había fallecido. Bien, la idea entonces de Taré era ir a Canaán, pero la promesa de Dios no está en Taré, el padre de Abraham, sino en Abraham. Así que Taré jamás llegó a Canaán, murió en una ciudad que se llama Harán, al igual que su hijo Haram. Era una ciudad ahí en Mesopotamia que se adoraba a la diosa Luna en ese lugar. Yo estuve buscando información para ver si, porque me llamó la atención que Harán se llamaba igual que el hijo de Taré, el hermano de Abraham, pero no había una relación onda como que Taré fundó Harán, ¿no? Sino que se llamaba Harán como su hijo, nada más. Bien, allí en Harán entonces muere el papá de Abraham. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, que esto sí, bien vale leerlo,
dice que el Señor ya había llamado antes a Abraham. Ya lo había llamado antes que su padre se pusiera en movimiento para ir a Canaán. Capítulo 12, vamos a leer el versículo del 1 al 3 porque es interesante. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Dios, el creador del cielo y la tierra, con Abraham. Haré de ti una nación, y esa nación tendrá que ser de bendición al resto de las naciones, ¿no? Y como todos sabemos, durante siglos, el único judío que ha bendecido al mundo entero y ha sido luz a las naciones es el que nosotros conocemos por Jesús de Nazaret, o con el nombre hebreo Yeshua de Nazaret. Bien, allí entonces, cuando muere su padre, Abraham se hace cargo de su sobrino Lot. Entonces, allí él sí decide obedecer al Señor y se instala en la región de lo que hoy conocemos como Israel. Bien, pero en ese tiempo también hubo hambre en esa región y Abraham tuvo que ir a Egipto, acaso también como una presunción de lo que podría ser en el futuro, ya que el pueblo de Israel estuvo cautivo allí en Egipto, algunos dicen 200 años, otros dicen 400 años, ¿verdad? Estuvo cautivo allí en Egipto. Entonces ese paso del padre de Israel, Abraham, es como un paso casi simbólico de lo que iba a ser el futuro, ¿no? Bien, cuando Abraham regresa con su sobrino Lot a la tierra de Canaán, de lo que es Israel hoy, ya volvió riquísimo de Egipto. Era riquísimo, dice la palabra, y obviamente que Lot, su sobrino, se enriqueció también. Y hubo un tiempo en que hubo una discusión entre los pastores que cuidaban los rebaños de Lot y los pastores de Abraham. Discutieron y entonces podemos ver que en Génesis capítulo 13 es Abraham el que le pide a Lot que se separe de él. Es Abraham. Pero le habla en buenos términos, como corresponde a un hijo de Dios, y le dice: elegí vos para dónde querés ir. Si vos te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Si vos te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Y Lot no pensó en todo el bien que le hizo su tío, ¿no? Sino que quiso sacar provecho de esa oportunidad que le dio a Abraham de elegir él. Y entonces eligió, miró para allá y vio pasturas verdes cerca del Jordán, bellísima, que le podría servir para acrecentar sus rebaños. Entonces, tratando de perjudicar a su tío, eligió las llanuras del Jordán y extendió todas sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma. Y él se radicó en la ciudad de Sodoma. Bien, entonces encontramos también acá una enseñanza, que Lot, que tenía como ejemplo a Abraham, ¿no? En quien estaba depositada la promesa de Dios, Lot codició con los ojos, no fue un digno discípulo de Abraham. Él codició con los ojos, le pareció que allá estaba la riqueza, que allá estaba lo provechoso para él, en perjuicio de quien lo había criado y se había hecho responsable, y en cierta manera de quien también, gracias a él, al tío Abraham, se había enriquecido Lot, ¿verdad? Bien, esto es interesante porque también muchas veces nosotros como hijos de Dios o hijas de Dios, a veces nos gusta lo que nuestros ojos ven, pero como dice la palabra del Señor, solamente Dios
mira los corazones, ¿no?, de las personas. Entonces, ojo con aquellas cosas que a veces nos parecen codiciables y que nos parece que va a ser una bendición, nos termina pasando, como vamos a ver, el final de Lot. A Abraham le debe haber dolido esta separación que tuvo con su sobrino Lot, porque podemos encontrar en el capítulo que Dios se le tuvo que aparecer para darle ánimo, porque evidentemente Abraham se sintió dolido. Era su sobrino. Él se había hecho cargo después que su padre murió de su sobrino, ¿verdad? Su sobrino se había enriquecido porque al lado de los hijos y de las hijas de Dios está la bendición. Dios bendice a quienes bendicen a sus hijos, ¿no? Así que nos tenemos que sentir contentos, alegres de que la mirada de Dios está sobre nosotros y que Dios bendice los lugares donde estamos y que Dios bendice a las personas con las cuales nos relacionamos, y aquellos que quieren bendecirnos a nosotros, por ende terminan siendo bendecidos por el Señor, que ama a sus hijas y a sus hijos. Bien, entonces se le aparece el Señor a Abraham y le dice que mire toda la tierra. Y lo que el Señor dice es: mirá el norte, el sur, el oriente, o sea, hacia los 4 puntos cardinales. Mirá, Abraham, todo esto es tuyo, incluido ese lugar donde había ido Lot. Lot se había ido para el oriente y el Señor le dice que Abraham mirara hacia todos los puntos cardinales, y aún el oriente, eso será tuyo, será de tu descendencia. Entonces Abraham se entusiasmó y empezó a recorrer la tierra. Levantó allí un altar en la ciudad de Hebrón, que todavía está esa ciudad. El padre de Israel, de los israelitas, levantó un altar allí en Hebrón, y todavía está hasta el día de hoy como ciudad. Bien, en Génesis capítulo 14 encontramos que hubo una guerra de 5 reyes contra 4, y entre el bando de los que perdieron estaban las ciudades de los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y en Sodoma, como bien dijimos, estaba Lot. En el versículo 14 encontramos que Abraham se enteró por parte de un fugitivo de la batalla que habían perdido la guerra y que su sobrino Lot había sido llevado cautivo con todas sus riquezas, con todas sus riquezas. Y nosotros podríamos pensar qué hacemos ante una situación semejante, ¿no? Si un ser querido que nos defraudó, nos lastimó, de repente necesita de nuestra ayuda, ¿no? Abraham podría haber dicho: no, que se arregle solo, porque él se separó de mí, es más, me quiso aventajar eligiendo las mejores pasturas, ¿no? Bien, pero Abraham no lo dejó a su suerte, a pesar que Lot se había comportado mal. Encontramos que él, en el versículo 14 de Génesis capítulo 14, encontramos que Abraham armó a sus hombres y junto a otras personas de ahí de esa zona que se habían asociado con Abraham, salieron todos a perseguir a quienes habían llevado cautivo al sobrino de Abraham. Los persiguió durante toda la noche, les tendió emboscadas durante las noches, y Abraham triunfó, recuperó todo. No solamente recuperó su sobrino, sino recuperó todas las riquezas de su